Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770. Noticias. Hoy en el mundo. Bueno, y una de las noticias importantes viene de Las Vegas, de Estados Unidos, porque al menos 58 personas, tal vez más, porque había varias personas que estaban en estado crítico, fueron asesinadas por un hombre que entró a tirotear en un concierto de música al aire libre, un concierto de música country en un hotel casino Mandalay Bay en la ciudad de Las Vegas. De los heridos, bueno, además hay decenas de ellos que están en estado crítico. Habló el presidente Trump, muy moderado, leyó en el teleprompter, pidió unidad del país, dijo que fue un acto de maldad, dijo que había sido un tirador solitario y que iba a viajar el miércoles a la ciudad. El Estado Islámico, el Daesh, se reivindicó. La agencia de noticias Al-Ahmad, que es de este grupo terrorista, reivindicó como que el hombre que cometió el asesinato, Stephen Paddock, era un soldado convertido al Islam. Pero el FBI desvinculó al grupo yihadista en el tiroteo, dijo que no había pruebas suficientes como para hablar de esto. Lo que sí se sabe es que hay un vínculo con la matanza de Manchester, que fue hace meses en Londres, donde ahí sí hubo un atentado yihadista, porque la misma empresa promotora de conciertos fue la que hizo en un caso el concierto de Manchester y el concierto de Las Vegas. Pero bueno, realmente esto no es nuevo en Estados Unidos, estas matanzas masivas, estos, entre comillas, lobos solitarios. Entonces estamos en comunicación con Jorge Mahfoud. Él es doctor en Filosofía y Letras, es uruguayo, está radicado en Estados Unidos, es profesor en la Universidad de Jacksonville y siempre suele colaborar con ideas muy interesantes sobre justamente este país en el que vive y que observa, incluso en varios diarios, entre otros Página 12. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo. Buenas noches, Telma. Gracias por llamar. Bueno, nada, sí, estaba interesada en conocer tu opinión, tu lectura. Vos haces siempre una lectura al mismo tiempo crítica y profunda de esta sociedad que no sé si te diría que nos sorprende, porque un nuevo asesinato masivo por un supuesto lobo solitario, que no sabemos si es tal, no es una novedad en Estados Unidos, pero es algo que se reitera con cierta periodicidad. ¿Vos qué lectura haces de esto? Muy semejante, Telma. Es más de lo mismo, ya es una muy triste tradición, no de esta generación, sino que viene de las profundidades de la historia. Es parte de la cultura, pero no solamente parte de la cultura, también es parte de quienes se mueven a los niveles más altos de la política en cuanto a lo que son los intereses de ventas de armas y eso, que también a su vez producen cierta cultura o a través de la propaganda. Pero es más de lo mismo y eso es muy triste. En las matanzas de New Hampshire, de Connecticut, no sé, hay una lista enorme que tú conoces y siempre los presidentes salen a lamentarse de Obama, Bush anteriormente, etcétera, y esto se va a repetir otra vez, es decir, la gente pidiendo que recen por las víctimas, pero bueno, no sé si es necesario pedirle a Dios que haga lo que tiene que hacer o la gente debería ponerse en serio y plantear algunos cambios, por ejemplo, en política, en legislación, etcétera. Claro, La cultura es más difícil cambiarla, pero por lo menos algunas leyes se podrían cambiar. Hay que considerar de que en realidad, a pesar de que este es un país en el cual el arma, el revólver, los rifles son parte de la cultura y de la identidad, está un poco artificialmente creado esto, pero ese es un hecho, es parte de la cultura. A pesar de eso, el 55% de la población está de acuerdo en pasar leyes, en aprobar leyes más estrictas. Solamente un 10% está a favor de relajar un poco la legislación con respecto al control de armas. ¿Y por qué no ocurre? Eso es una pregunta, me parece, clave. Muy a pesar de esa cultura de idolatría de las armas, hay una cierta mayoría en contra. Y no ocurre por razones políticas. Primero, si consideramos el Parlamento, el Congreso y los representantes estadounidenses, la gran mayoría son o millonarios o conservadores, con una fuerte ideología religiosa, yo ni siquiera digo religión, ideología religiosa,
y están atrapados no solamente en el discurso, sino que hasta le tienen miedo de la asociación del rifle, en la cual ha presionado de muchas formas, poniendo dinero en las campañas políticas, pero también haciendo fuertes lobbies en el Congreso. En el año 96, si mal no recuerdo, fue una de las leyes que pasó el Congreso, en la cual ni siquiera se puede hacer una investigación o recabar datos como se recaba datos de accidentes de tránsito, por ejemplo. Hay distintas instituciones del gobierno en que llevan una clara estadística sobre cuántos muertos hay, etcétera. Sabemos cuántos muertos hay en autos, pero son unos 33.000 personas por año, es lo mismo que por consecuencia del uso de armas, pero no se sabe con detalle cómo se sabe en el caso de los accidentes de auto. Y eso es simplemente por las legislaciones que prohíben dar fondos a ese tipo de investigación y de hecho en muchos casos le ponen obstáculos a la migración de datos de la policía a otros medios independientes de investigación. Eso ya, repito, ya no diría que es parte de la cultura, sino que es parte de intereses. De los intereses, claro. Pero ¿por qué se les da por el lado de la cacería humana? ¿Por qué no hacen otro tipo de uso de armas, digamos? Es la parte esa de las matanzas masivas. ¿Cuál pensás vos que es ese atractivo hacia las matanzas masivas? ¿Qué sentido tiene matar, digamos, son tipos enfermos, locos, o vos entendés que hay algún tipo, digamos, de cultura que ayuda a eso? Son dos cosas combinadas. Primero, hay una cultura fuertemente materialista. A veces yo le digo a mis estudiantes, ustedes dedican 5 días al dinero, un día al alcohol los sábados y los domingos lavan la conciencia en las iglesias. Son muy religiosos, pero se da la casualidad que cuanto más religioso es una persona aquí en Estados Unidos, cuanto más seguidores de Jesucristo es, más a favor de las armas está, lo cual es una paradoja significativa. Eso podemos decir que es parte de una cultura. Pero al mismo tiempo, el exceso de materialismo, esa gran ansiedad que tiene esta cultura y esta población, se traduce y más aún en estas épocas, yo creo que estamos en una especie de época de la poscompasión, no solamente de la posverdad, que se ve en Europa, se ve en Estados Unidos, en otras partes del mundo, pero en estas partes que eran centrales se ve aún más esa frustración. Y esa frustración se expresa de muchas formas. Entonces, si hay locos, como muchas veces dicen, lobos solitarios, que lo cual no explica el fenómeno. Pero si esos lobos solitarios tienen un palo para pelearse con otro palo, probablemente no estaríamos hablando de esto. Pero ¿qué ocurre? Veamos el ejemplo bien concreto de la última matanza, que hasta el momento es la mayor. La mayor había sido la de Orlando, ahora ya resulta que es esta, es decir, que vamos increciendo. Esta persona de apellido Paddock tenía un arsenal en el otro. Eso es posible acá en Estados Unidos. Es muy fácil de comprar un arma de fuego. De hecho, uno va al Walmart y de todo tipo de armas ahí. Sí, a veces con mi hijo trato de pasar por el costado porque estoy emocional e ideológicamente en contra de toda esa psicosis. Pero es muy fácil comprar un arma. No estoy Recuerdo, que perdóname Jorge, sí. Estaba recordando aquel famoso documental de Columbine, el de... Sí. Bueno, ahora no me sale. Del liceo, del colegio, sí. Bueno, sí, ahora no me está saliendo el nombre, pero ya me voy a recordar. Sí, el del colegio, exactamente. Bueno, era un poco eso, mostraba cómo los estudiantes habían podido juntar o comprar balas y armas con total libertad, ¿no? Y con total facilidad. Sí, tal vez estaba pensando en Virginia Tech también. Hubo varios recientes, eso fue en el 2007, el de Virginia Tech. Es muy fácil, pero además, veamos este caso. El tipo rompe un vidrio de un hotel muy alto, tiene la mejor perspectiva para hacer una matanza, tiene en su hotel un arsenal, creo que tenía más de 10 armas de todo tipo, y no estamos hablando de pistolas simplemente. Y este es otro punto. Yo a veces digo, cuando la tan venerada la segunda enmienda, que en realidad se prueba en 1791, cuando alguna pistola había que estar muy cerca de una persona para matar a otra, y se aprueba en ese momento. Es decir, que ese mismo derecho, y además habla de milicias organizadas, es decir, de guerrillas, que de hecho las guerrillas fueron las que tuvieron el mayor protagonismo aquí en la Revolución Americana, mucho más que el ejército formal de George Washington. Entonces, esas guerrillas, que acá dicen milicias, pero en realidad eran guerrillas, se quisieron proteger ese derecho a la rebelión de esos grupos no oficiales, no institucionalizados, incluso hasta contra el gobierno, y se pasó a la segunda enmienda. Pero en ese momento no solamente están hablando de milicias, además están hablando de una pistola, un revólver que era muy difícil cargarlo, llevaba un tiempo, había que estar a unos 10 metros para matar a una persona más o menos. Era una situación totalmente distinta. En este momento esta persona tiene más de 10 rifles prácticamente de guerra, a 100, 150 metros de una plaza llena de gente al aire libre, y hizo la matanza que quiso.
entonces armas de alto poderío. Y uno de los asistentes a ese mismo festival de música country repite el mismo discurso que se viene dando como justificación. Dijo, y lo he leído en varios medios, dijo, me arrepiento de no haber traído mi pistola. Es decir, ¿qué podía hacer con su pistola para apuntarle a alguien que estaba en una ventana de un hotel a 200 metros durante la noche? Nada. Pero están en la mentalidad de que si hay problemas de violencia, armémonos más todavía y esa violencia va a disminuir. Es algo absurdo, ridículo. Es el mismo discurso que se ha repetido durante décadas y la violencia no, si ha disminuido en algunos casos ha sido por otros factores. Pero las matanzas han sido terribles. Estamos hablando de cientos de matanzas en los últimos años. Estamos hablando de que acá en Estados Unidos mueren por arma de fuego, en forma de homicidio, unas 12.000 personas por año. En total son unas 30 o 33.000 personas por año si consideramos 20 y algo por suicidio. Pero solamente consideramos los homicidios, son unas 12.000 personas por año. Es cierto que estamos hablando de una población de 310 millones. Pero si pensamos en Francia o en Japón, pensemos en Japón, nos llegan a los 100 millones. En el año 2015 hubo un muerto por arma. Claro. Y muchas veces la gente me dice, bueno, pero en Honduras pasa lo mismo. Yo digo, pero por favor, Honduras es un problema, y muchos países centroamericanos juegan en otra liga, tienen muchos problemas históricos por otros motivos políticos y sociales. Pero además, si consideramos que, por ejemplo, Honduras o esos países están en más o menos en unos 60, 70 homicidios cada 100.000 personas, y algunas ciudades de Estados Unidos andan por los 50, entonces no están tan lejos. Ahora, claro, además son países incomparables, ¿no? Sin duda. No, es totalmente. Claro, es incomparable. Muchísimas gracias, Jorge, por esta visión que tenés. La verdad es que sorprende lo que decís, esta vinculación que haces entre lo que vos llamás la ideología religiosa, con mucha precisión, porque no se trata de religiosidad, sino de ideología religiosa, con el tema de las armas, ¿no? Y este cambio que se registra en los países más desarrollados, esta poscompasión de la que vos hablas, esta frustración. Muchas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. A las órdenes, Telma. Que pasen bien. Gracias. Jorge Mahfoud es doctor en Filosofía y Letras, escritor, nació en Uruguay, está radicado en Estados Unidos y se desempeña como profesor en la Universidad de Jacksonville.